Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero. Estamos emitiendo a través de El Sembrador Nueva Evangelización en 19 países. Estamos en Santiago de Querétaro, también a través del portal de CEAR Television Network en YouTube. Y en fin, pues estamos como siempre a esta hora en su casa compartiendo y ofreciendo una televisión propositiva. Hoy vamos a hablar de la comunicación y para hablar de la comunicación necesitamos un periodista. Y Luis Gabriel Osejo, bienvenido. Muchas gracias. Ha accedido a esta invitación. Muchísimas gracias por venir aquí, por ceder tu tiempo. Luis Gabriel tiene pues un portal de comunicación, doble portal de comunicación, Ciudad y Poder y Reporte Querétaro. Nueva forma de hacer periodismo. ¿Cómo has podido tú implantar esta nueva forma de hacer periodismo y 1 millón de seguidores tener en estas plataformas y que te siga la gente día a día, que ponga la página y diga, bueno, pues estas noticias me interesan? ¿Cómo se logra eso a diario? Primero, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de ver en México y en otras partes del mundo. Y padre, es una pregunta que tiene que ver con lo que yo hago, que tiene que ver con lo que algunos llaman la visión de empresa. Para mí desde el principio era muy claro. Tengo 14 años en el Internet y tal vez algunos se pregunten, ¿cómo 14 años? El Internet hace 14 años no era lo que es hoy. Cuando yo creé el primer portal que se llama Ciudad y Poder, cuando yo hice este portal, parecía que había construido una balsa en el desierto. Cuando la gente veía el portal, era como si vieran una balsa en el desierto. Oye, ¿para qué construiste una balsa en el desierto, no? Pues yo no sabía, creo que era la última puerta. Yo quiero comentarle, padre, que yo soy abogado. Soy abogado y llegó el momento en mi vida en el que no me sentía a gusto litigando. Hay quienes nacen para ser abogados, quienes tienen el hígado, el estómago y el corazón y la cabeza para ser abogados. Yo no podía ser abogado y el día que nace mi hija ocurre pues esta transformación que creo que fue algo que Dios me envió. Es un mensaje muy claro. Me permite platicarle muy brevemente. Sí, adelante. Yo era cobrador como abogado, aun cuando siempre había tenido una participación en medios tradicionales, en el Diario de Querétaro, en el Noticias, en diferentes medios locales. Era como un hobby, pero yo de profesión soy abogado y el azar de la vida, el camino de la vida me había llevado a ser cobrador. El 99% de las personas que debe dinero es porque no tiene para pagar. El 1% son vivales. Y yo pues me gustaba cobrarle a los vivales, pero pues la mayor parte de la camada estaba con la gente buena. El día que nace mi hija, el doctor en la madrugada me manda a dormir y a bañarme. Me dice, tu hija ya no va a ser, no van a ser por parto natural, va a ser una cesárea. Y bueno, pues salgo yo a las 7 de la mañana, la cesárea estaba programada a las 8 de la mañana. Hablo a mi oficina con mi asistente, le digo, ¿qué hay? Y me dice, se canceló un embargo porque la abogada no va a llegar a la diligencia. Entonces yo dije, pues, me aviento el embargo y luego me voy al alumbramiento de mi hija. Y creo que eso fue lo que me cambió la vida, y si no, no estaría aquí. Lo que pasó a continuación, que fue que llegué a la casa con el actuario para cobrarle a una señora, toco la puerta, sale la señora de 60 años de edad tal vez, y le pregunto, ¿es usted la señora tal? Y me dice, sí, ok, vengo a cobrarle. Le enseño el pagaré, el juicio, el expediente, perdón, se lo enseño, le digo, vengo a cobrarle. Y me dice, abogado, no tengo dinero, entonces tengo que pasar a cobrarle, es el procedimiento. Tengo que pasar a cobrarme, embargar bienes para garantizar el adeudo. Y me dice, hágame un favor, no pase. ¿Por qué no? ¿Por qué no paso? Es que mi mamá está abajo, se cayó de las escaleras y le tuvimos que bajar la cama para poder dormir. Yo pensé, esta señora tiene 60 años, padre. Su mamá, 80, 90. De inmediato dije, este es el 1% que me quiere ver la cara. No, si no me abre, voy por la fuerza pública.
Recuerden que estamos hablando del día que nació mi hija, el 7 de diciembre del 2000. Entonces, me abre, pasamos a la sala y lo primero que veo es una cama, una señora, su cabello blanco, se cubre y comienza a llorar. Como si hubiera caído un rayo, o si hubiera caído un rayo en ese momento no me hubiera impresionado tanto como me impresionó ver aquella escena. Ese tema. Entonces, ahí dije, no, ya no quiero ser abogado. Nació mi hija y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a ser abogado. Me dijo, oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué vamos a vivir? Y le digo, de periodista. Ahora me río, ¿no? Pero en ese momento pensé que era una magnífica idea. Bueno, qué tan magnífica fue mi idea que mi primer puesto como periodista, ya pagado, con una hija recién nacida, eran 150 pesos a la semana. 150 pesos a la semana. Perdí carro, perdí el departamento que rentaba, me tuve que vivir, nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mis suegros, la casa que estábamos construyendo se detuvo. Y bueno, comencé a entregar los juicios y la verdad es que sí, fue algo muy, muy terrible. Comencé a trabajar en radio, en televisión, hacía mi propia revista y todo era un fracaso económico. En México se le paga muy mal al periodista. En México es una de las profesiones menos reconocidas en el tema económico y yo no era el caso. Entonces dije, para poder mantener el nivel de vida que yo tenía como abogado, necesito ser dueño de mi propio medio de comunicación. Por supuesto, pensar en comprar una televisora o comprar una estación de radio estaba fuera de mi alcance. Lo único que tenía yo a mi alcance para poder realizar algo era una página de internet y creé este portal Ciudad y Poder. Hay gente que me dice, qué visionario, padre. Me dicen, qué visionario, qué visión. No, tenía hambre. Tal vez no literal. Soledad, hubo soledad en esos momentos. ¿Por qué optaste? Nos estás contando esta historia y yo percibo que hay soledad, pero también optaste por ser más humano, por no ganar tanta apariencia y al final pues quedarte con la familia, una calidad de vida más humana. ¿Por qué lo hiciste? El rayo ese que hablamos, el mensaje que yo creo que recibí fue, ¿cómo puedes pedir por tu hija? Yo rezo siempre por mi hija, por mis seres queridos. Y decía, ¿cómo puedes pedirle a Dios que tu hija nazca bien? Y por el otro lado estás fregando a la gente. Entonces fue una decisión de vida, fue una decisión de corazón que al final de cuentas, padre, ha tenido un gran éxito. Que no fue al principio así el éxito. Luis Gabriel, ¿tu hija se llama? Griselda. Griselda te logró trascender. Vamos a decirlo así. Trascendiste y además hoy eres un gran profesional. ¿Cómo hoy todo eso se conjuga con las noticias que pones cada día en tu portal, que no son muchas veces para trascender ni nada agradables? ¿Y cómo puedes ejercer una profesión que muy bien dices que está mal pagada, pero además es riesgosa? Porque ser periodista en México lleva un riesgo. Padre, quiero ser muy honesto con usted. Yo siempre he pensado que hay cada cosa para cada edad. Cuando yo era niño pensaba ser futbolista y podía ser futbolista. Cuando crecí pensé que podía ser luchador y el cuerpo me daba como para ser luchador. Hay cada etapa de nuestra vida que tiene que realizarse a determinada edad. La rebeldía periodística se me dio una edad. Quiero decirle que yo fui un periodista perseguido en el sexenio de Francisco Garrido, del 2003 al 2009. Me persiguió con todo. Yo llegaba a mi programa, yo tenía radio, tenía televisión, era jefe de información del principal diario de Querétaro, el Diario de Querétaro, y me corrieron de todos esos lugares porque él no estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Afuera de mi casa había patrullas, afuera de mi casa había carros extraños con gente cortada el cabello de manera extraña. Yo puse en riesgo la seguridad de mi hija, me ocasionó problemas familiares, etcétera, etcétera. Ese tipo de periodismo me llevó a un estándar, yo soy analista político, es decir, el hecho de haber sido estudiante, abogado, sí. Me da a mí una visión global del tema político. Los políticos en ese entonces, yo escribía en el AM de Querétaro, era el editor en jefe de la sección política,
Los políticos decían que yo era brujo porque les decía, este gana, este pierde y van a hacer así las cosas. Le atinaba por algunas, no le atinaba, más bien yo decía 1 más 1 son 2 y la gente no hace eso. Se va por otro 1 más 1 son 4, no le da. Cuando es de sentido común llegar a un juicio de raciocinio y llegar a una definición. Esa etapa sí fue muy complicada, donde yo denuncié crímenes, donde denuncié violaciones de los derechos humanos, pero también comprendí que ya había muchos periodistas como yo, que había muchos periodistas. Aquí en Querétaro no es riesgoso, quiero decirle. En México, en otras latitudes es riesgoso, pero aquí en Querétaro lo peor que te puede pasar es que te corran. Y vamos, si ese es el riesgo, sí, pero no hacemos periodismo como hay en otras latitudes, como en Michoacán o como en Guerrero o como en Ciudad Juárez. Querétaro es muy tranquilo y los periodistas también lo vemos en esto. Aquí no hay desaparecidos más que de la nómina, ¿no? O sea, te corren en un ejercicio que la empresa dice, no me conviene que estés tú aquí porque hay un cliente que no te quiere y ese cliente es mi cliente principal. Pero fuera de eso, que no es que yo sea cínico, pero que celebro que sea ese tipo de malas notas, sino el levantar a un compañero periodista. El Internet permitió cambiar el esquema de la noticia ya. Y al cambiar el esquema de la noticia, cambia el esquema del lector. Antes, usted y yo, que más o menos somos de la misma generación, leíamos notas, leíamos el periódico completo. Hoy los nuevos lectores ya no leen un periódico para empezar, y las notas las quieren rápido. Es una generación light, es una generación lo que quiere. Y además es una generación que se quiere informar en 2 párrafos, porque ya no te lee el tercer párrafo. 140 caracteres tiene el Twitter. Exactamente. Y una nota que pase de 500 caracteres ya no la leen. Entonces, primero comprender qué es lo que estamos haciendo. Yo me he peleado, yo no soy periodista de profesión. Yo tengo 30 años, 35 años como periodista, comencé a los 13 años, a los 14 años, emulando a mi padre, que también de hobby lo hacía. Y hoy el lector es diferente. Cuando yo digo esto, de que es diferente la noticia, se enojan muchos que sí son periodistas de profesión. Yo les digo que hoy la noticia no es para informar, la noticia es para entretener. ¿Vamos a hacer un corte? Vamos a un corte, sí, en un momento, porque está ya el equipo de Resumen AR preparado para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias a todo el equipo de Resumen AR, que nos ha resumido todo lo que ha pasado en estos 7 días anteriores en la Iglesia Católica y en la Orden de los Agustinos Recoletos. Y gracias, Luis Gabriel, por estar aquí. Estamos hablando que la noticia ya es entretenimiento, no es información. Exactamente, sí. Antiguamente nosotros íbamos a la noticia, antes de estas plataformas, ¿no? de las redes sociales, que son un boom. Nosotros íbamos a comprar al kiosco el periódico en la esquina con el voceador, o prendíamos la estación de radio para oír un noticiero, o la televisión para escuchar a Sabludowski, para escuchar a Guillermo Ortega o a Joaquín López Dóriga. Eso cambió. La noticia uno ya no va a buscar la noticia lo encuentra uno. Y el tema tiene que ver con los teléfonos inteligentes, tiene que ver con las redes, tiene que ver con la oportunidad de la gente, que le sobra oportunidad para buscar una noticia. Hoy yo puedo abrir mi teléfono y veo en Facebook noticias, y es decir, las noticias vienen a mí y me interesa alguna noticia para entretenerme. ¿Por qué hablo de entretenimiento? Porque hoy la gente con el teléfono en la mano lo que hace es pasar el tiempo, inclusive cuando no debería de hacerlo, por ejemplo, manejando, ¿no? Hoy la noticia se dispara cuando estás en el baño esperando a que el agua se caliente porque tienes tu teléfono, o estás en el mismo baño, o estás en un embotellamiento, o estás en una antesala del médico, del abogado, etcétera, etcétera. La noticia ya va contigo.
Y tú abres una noticia, no por ejemplo, un atentado en Inglaterra de un concierto de Ariana Grande. Tú te metes a la noticia no porque te interese saber qué es lo que pasó en ese momento, sino porque tienes tiempo que perder o estás en el embotellamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la noticia tiene que ser pensada para entretener, no para informar. Yo sé que mis amigos de profesionistas del periodismo van a decir que es una tontería, pero es lo que es en realidad. ¿Cuál es la noticia que más se vende en un portal de internet de información? Hoy en día, por ejemplo, en el mío, que es el más visitado en Querétaro, a la gente le gusta mucho que le digamos cosas con las que se identifica. Por ejemplo, nosotros somos mucho de la ruta de los tacos. Es increíble. Fíjense cómo pasé yo de denunciar un crimen o una violación a los derechos humanos a la nota de las 10 torterías más sabrosas de Querétaro. Es lo que le gusta a la gente. Le gusta a la gente que le digamos a dónde llevar a su novia, a dónde írsela a declarar, dónde pasar el fin de semana con los niños. Tenemos notas que llegan a millones y millones de lecturas, de esa naturaleza. El tema político nosotros lo estamos metiendo, pero como con pinza, como para que la gente lea una noticia política que es interesante, pero que queremos que la lea, no que la desestime, ¿no? Una noticia política es un portal político. Me imagino que estarán las referencias a la cultura, sí, a los espectáculos. Sí, claro. ¿Hay referencias a la religión? Muy poco. Nosotros cubrimos las conferencias de prensa de la iglesia aquí en Querétaro y nos dan muy buen material porque el marketing lo hacen bueno aquí en los voceros de la iglesia queretana. Entonces nosotros cubrimos temas que le interesa a la iglesia darnos a conocer. Y también, como somos una ciudad con mucha festividad religiosa, es la cobertura que hacemos. Déjele digo una cosa porque creo que la siguiente pregunta era el tema de los valores. ¿Cómo nosotros logramos impactar en ese tema? Nosotros somos una empresa muy responsable. No le quiero llamar socialmente responsable, pero somos una empresa muy responsable en el sentido de cuidar a Querétaro. De ahí comemos, de ahí vivimos. Lo cuidamos muchísimo. No hacemos notas que pudieran afectar a este buen ambiente que hay en Querétaro. Somos una gran ciudad, somos una ciudad líder, una ciudad con una grandeza que no tienen otros estados. Luis Gabriel, tú eres exalumno del Fray Luis. Sí, soy con valores católicos, religión católica. Sí, por supuesto. Llevas un portal, eres analista, un portal de noticias políticas, sociales de una región importante dentro de México. ¿Cómo ves tú como analista? Bueno, vamos a decir analista político, pero eres analista, ¿no? Me encanta. ¿Cómo ves la comunicación de la Iglesia? No sé si has podido y has logrado meterte en los portales web de la Iglesia Católica, de incluso congregaciones religiosas. ¿Qué es lo que te llama la atención y qué nos falta a nosotros? Porque a veces uno va a los portales de Internet y ve verdaderas cartas, folios y folios allá en la página, en la primera página, y hemos estado hablando de 140 caracteres, del resumen de las noticias, de ser concretos. ¿Cómo ves tú todo esto? Como analista, no sé si has podido entrever las páginas de la Iglesia Católica, claro, y cómo se comunica hoy la Iglesia. Bueno, me parece que dan un giro espectacular. Si no estoy equivocado, el primer papa que tiene su cuenta de internet, pues que tiene, son 5 años, hicieron Pontifex, que es la cuenta de Twitter, en Facebook. Me parece que hubo una estrategia muy importante porque reconocen el valor de la información y reconocen que no pueden seguirse comunicando como en el siglo XVII o con el siglo XX, vamos, ¿no? Es otra comunicación. Hoy tenemos un papa muy mediático, es un papa que creo que está al pendiente, junto con sus estrategas de comunicación, está al pendiente de qué mensaje va a enviar. Es muy fino, muy ordinario en el tema de que puede llegar ese mensaje a todos los estratos sociales sin un papa
como siempre nos hemos imaginado a la Iglesia, un papa medieval, ¿no? Distante, principesco. Entonces creo que han hecho un gran papel con esta transformación, y tengo entendido que esa estrategia tiene que ver con la contratación de gente que inclusive estaba fuera de la Iglesia, y sé que hubo una gran presión, una gran lucha, un estira y afloje durante muchos años para que el Papa pudiera tener, para que su santidad pudiera tener una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook. Hoy me sorprendo yo de ver cómo el mensaje de la Iglesia, el mensaje en particular del Papa Francisco, está llegando a las redes, porque las frases que ponen, estos párrafos que le dan a uno fe, que le dan esperanza, son muy compartidos, porque creo que es algo que requiere el mundo completo, no nada más un país o una ciudad. Hoy vivimos en un estado de soledad, un estado de desesperanza, y una voz como la que está haciendo llegar el Papa y la Iglesia, tan diferente a los tratados que publicaban antes de que se dieran cuenta que tenían que cambiar su comunicación, es genial. Yo lo veo muy bien, Iglesia, vamos a decir, católica, la Iglesia mexicana, la Iglesia en donde pues surgió tu fe y en donde estás creciendo en la fe, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo se comunica la Iglesia mexicana? Ese es otro tema muy importante. Yo le decía que aquí, por ejemplo, en Querétaro hay temas, hay una conferencia de prensa, ¿no? Desde hace 10 años se da la conferencia de prensa todos los miércoles, pero me parece que no van al mismo ritmo. Parecen son dos mundos diferentes, pero más evidentes en la comunicación. Aquí es una iglesia cerrada, es una iglesia pétrea, es una iglesia inamovible, es una iglesia que no entra a un debate, es una iglesia, y estoy equivocado, estoy hablando de la comunicación de la iglesia, ¿no? Que no admite un debate, que no admite una crítica, porque ni siquiera hay un diálogo, ¿no? En el tema de la comunicación, yo lo percibo que van años luz del Vaticano, por ejemplo, o de otras iglesias como la de Alemania o como en Inglaterra, en otros lugares donde se ve una comunicación donde la iglesia ha aceptado que tiene que llevar un mensaje muy moderno. Y aquí no, en Querétaro te mando el boletín y nos vemos dentro de una semana, ¿no? El estilo tradicional. Sí, como políticos. El seguimiento, sí, como políticos. El seguimiento que hiciste tú desde tu medio de información, Ciudad y Poder y Reporte Querétaro, en febrero del 16. Vamos a recordar, en febrero del 16 llega el Papa Francisco aquí y da unos mensajes que son como dardos, sí, tanto en catedral, en Palacio Nacional, en Basílica, con los religiosos en Morelia, en Chiapas, en Ciudad Juárez. ¿Cómo tú cubriste todo esto y qué sensación te dio esta visita? Algunos la marcan como una visita política, con un interés por parte de un partido, otros la marcan como una verdadera visita pastoral en donde animó al pueblo de México. Un analista político como Luis Gabriel, ¿cómo lo ve? Bueno, la iglesia es tan fuerte, tan poderosa, que no falta quien se quiera subir al tren de un mensaje para politizarlo. Bueno, los políticos son tan hábiles que politizan deporte, politizan todo lo que se les atraviesa, ¿no? Y están en su papel, hay que aceptarlo. La visita del Papa me parece que es retomar como esta misión que legó y que no habíamos visto por diferentes temas, incluyendo de salud, que heredó Juan Pablo II, ¿no? Que fue un Papa, que es un santo, que creo que su misión era esa, recorrer y llevar la palabra, una palabra tan hermosa que hoy todavía la seguimos recordando, y me parece que el Papa Francisco trata de retomar esa, no sé, estafeta, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, y creo que en el tema de lo político, siempre va a haber quien se suba a este tren, y me parece que el Papa quiere ser muy moderno, y creo que lo tiene que ser. Están obligados a ser modernos para enviar sus mensajes, ¿no? Muy bien, Luis Gabriel. Oye, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tu tiempo. Ciudad y Poder, Reporte Querétaro, ahí lo podemos ver. Ahí podemos mandar incluso hasta mensajes si nos gusta, sí, o no la noticia. Claro, sí, claro.
es un medio en donde se comparte la noticia y a veces se colabora con ella. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor y aparte de haber regresado a mi casa después de tantos años. Esta es mi casa y le estoy yo muy agradecido, padre, y por supuesto agradecido a nuestros televidentes. Pues siéntete en casa, siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.